Soy el profesor Alejandro Rivera Reyes, responsable de impartir la asignatura de tutoría a la mitad del grupo de la licenciatura en enseñanza y aprendizaje de las matemáticas en educación secundaria del segundo semestre durante el ciclo escolar 2019-2020. En esta ocasión, pues tengo la oportunidad de compartirles un poco de lo que fue la experiencia a lo largo de este año que tuve con los jóvenes que me fueron asignados para el desarrollo de esta asignatura. He de decirles que dentro de este desarrollo de la asignatura, pues bueno, se establecieron 6 propósitos principales para desarrollar y alcanzar a lo largo de este semestre. De ellos, pues uno era consolidar el conocimiento de los planes y programas de educación secundaria que les demanda a los jóvenes. En este sentido, pues bueno, tuvimos no tuvimos la oportunidad de poder desarrollar completamente este propósito, ya que habíamos tenido a lo mucho 6 sesiones, a lo largo de las cuales, pues bueno, pudimos desarrollar algunas actividades, pero eso nos limitó un poco el de poder lograr este objetivo. Otro fue analizar la importancia de la didáctica propia de la especialidad y las novedades que se esperan en el nuevo modelo educativo. En este sentido, abarcamos un poco de la didáctica, pero sin lograr entrar totalmente a esa parte del nuevo plan de educación que se está implementando en años recientes en educación básica. Sin embargo, bueno, se pudo contribuir un poco al desarrollo de lo que es la didáctica. Otro era propiciar en el docente en formación el diseño de material didáctico. En ese sentido, fueron pocos las oportunidades que tuvimos de trabajar con la elaboración de material didáctico. La mayoría de los casos se les proporcionó el material para que ellos lo pudieran ver, analizar y checar, pero faltó la parte de llegar al diseño de ellos mismos. Otro era lograr que identifique mediante la manipulación y el dominio de materiales las ventajas y desventajas de su producción. En ese sentido, pues tuvimos la oportunidad de implementar algunas estrategias, dentro de ellas el ajedrez, que permite esa manipulación y que ellos se den cuenta de cómo es que este tipo de materiales se pueden desarrollar. Lo mismo fue el cubosoma y de igual la torre de Hanoi. Pero son algunos de los casos en los que se puede desarrollar. Hay muchas oportunidades donde se pueden desarrollar este tipo de situaciones, pero hasta donde nosotros pudimos fue lo que trabajamos. Otro era enriquecer el bagaje de las actividades propuestas en la elaboración de sus planeaciones. En ese sentido, el grupo no tuvo la oportunidad de poder ir a sus prácticas que eran de observación, pero sin embargo que en muchas ocasiones también se ven obligados a las situaciones de poder impartir clases en algunos casos. No está programado para ellos, pero sin embargo se puede dar ese caso y es para ello que se iban a proponer este tipo de actividades. Y por último, que compartan la información favorable o no emanada de sus prácticas profesionales. En este sentido, pues era se pretendía que ellos, al regresar de sus prácticas, pudieran compartir qué es lo que están aprendiendo, qué es lo que están observando, qué es todo ese mundo, todo ese bagaje de conocimiento que están adquiriendo a lo largo de sus prácticas profesionales. Ahora, dentro del marco de la asignatura y del proyecto, pues las competencias que se pretendía trabajar, pues era el que pudiera diseñar, organizar y poner en práctica estrategias y actividades didácticas con el fin de lograr el desarrollo de las habilidades. Es decir, que ellos pudieran construir sus propios materiales, diseñarlos, implementarlos y evaluarlos. Sin embargo, pues bueno, esta parte de evaluarlos y aplicarlos pues estuvo un poco más difícil. Pudieron construir algunos muy sencillos, pero nada más fueron una situación personal. ¿Qué tanto yo lo veo y lo absorbo o lo identifico dentro de mi marco? Otro era conocer distintas estrategias y formas de evaluación sobre los procesos educativos y que a partir de la evaluación modifican los procedimientos didácticos que aprende. Entonces, se pretendía que a lo largo de este proceso, él, al momento
de poder ver las diferentes actividades que pudiera implementar, pues se pudieran llegar al análisis de qué tanto se pudo avanzar o qué tanto me permite, qué fue lo bueno, lo malo, cómo lo puedo adaptar, cómo lo puedo mejorar, en fin. Sin embargo, pues bueno, nos vimos muy limitados en este sentido, ya que la reflexión era de ellos. La situación del aislamiento sanitario que se generó con esta contingencia sanitaria, pues bueno, nos limitó en ese sentido. Sin embargo, pues ellos lo estuvieron trabajando de forma directa desde su casa. Otra era conocer los materiales de enseñanza y los recursos didácticos disponibles y los utiliza con creatividad, flexibilidad y propósitos claros. En ese sentido, pues algunos de los juegos que se trabajaron, pues tienen mucho que ver con los temas que ellos tendrían que ver en educación secundaria. Sin embargo, pues bueno, no pudimos trascender más que en el hecho de que ellos mismos lo trabajaran. Y otra competencia a desarrollar es que tiene el dominio del campo disciplinario de su especialidad para mejorar con seguridad y fluidez los temas incluidos en los programas de estudio y reconoce las secuencias y los criterios en los 3 grados de educación secundaria. Y bueno, en ese sentido, pues era ver qué tanto el joven ha logrado desarrollar esa competencia del manejo de los contenidos de la disciplina que él aspira, bueno, que se están enmarcadas y pues que él debe de lograr o alcanzar. Y bueno, dentro de ellos, pues el álgebra, la aritmética, son algunas de las áreas que habría que fortalecer mucho. Al igual que la geometría, la probabilidad, la estadística que están marcadas ahí, y claro, la trigonometría en 3er grado de secundaria, pero las situaciones de actividades pues nos fueron limitadas y bueno, esto generó que se diera las situaciones de distanciamiento un poco con los jóvenes para poder conocer un poco más de sus necesidades. Bueno, dentro de las actividades que se desarrollaron a lo largo del semestre, pues tenemos lo que fue observar la película del profesor. Una película donde el alumno tendría que identificar cuál es el papel, cómo se desempeña el profesor, sus características, cómo es que es el profesor en cuestiones de sus situaciones personales y profesionales, y en ese sentido cómo es que el profesor en todo ese entorno social que lo mueve, la situación familiar, la situación del entorno que va experimentando en ese contacto con las gentes, con las personas con las que interactúa, desde los alumnos hasta situaciones fuera de la escuela, cómo es que lo afectan, cómo es que él las enfrenta y cómo es que él da solución o trata de dar solución en esa parte. Esa película, pues bueno, desafortunadamente muestra a un profesor que al final es víctima de esa presión social, esa situación psicológica que en él se ejerce, que bueno, aparece como si fuera un profesor fracasado. Entonces, yo creo que esa es una reflexión que a ellos les permite hacer, ver qué es lo que ve en el otro para que yo después lo pueda ver en mí y cómo es que yo a partir de lo que veo y sugiero que pueda mejorar él, qué es lo que yo tendría que mejorar. Otra de las situaciones que se observó pues fue el manipular materiales didácticos. Uno de ellos fue el cubosoma, un cubo muy especial en cuestiones de su armado, de las características que tiene, de las propiedades que implica. Tenemos desde el hecho de un solo cúbito hasta la utilización de 2 cubos. Entonces, estas situaciones de la manipulación es algo importante dentro del desarrollo de un maestro de matemáticas, poder tener esa accesibilidad. De igual forma, la Torre de Hanoi fue una de las situaciones que se manejaron a lo largo de esta situación para ir viendo las alternativas y cómo es que a partir de un juego se va llevando a la generalización para poder introducir al alumno al álgebra. De igual forma, con la observación de la película y su análisis se pretendió contribuir un poco a ver cómo es que el alumno empieza a escribir, a desarrollar esa habilidad de narrar lo que ve, de expresar lo que él sabe o conoce o tiene dentro de su perspectiva para poderlo comunicar. De igual forma, se trató de
de implementar, o más bien se implementó un poco lo que es el ajedrez. El ajedrez que desde la perspectiva de Kasparov, que es uno de los grandes campeones del ajedrez a nivel mundial, pues ha establecido una fundación en la cual él, junto con un equipo de pedagogos y de gente preparada en el área de la educación, están proponiendo que el ajedrez sea una estrategia para poder ayudar y contribuir al mejor aprendizaje de los alumnos. Entonces, esas son algunas de las situaciones que se manejaron a lo largo de la situación. El juego del ajedrez fue una de las más destacadas que hubo dentro de del desarrollo de la asignatura, y pues en la cual muchos de los jóvenes sí pudieron identificar las situaciones para poder identificar sus capacidades, cuáles son sus capacidades de ellos para poder llevar a cabo el proceso mental y cognitivo que desarrolla el ajedrez en ellos. Y por ello, pues nosotros tenemos que considerar que el ajedrez es una alternativa. Y bueno, eso con esa planeación, ese tipo de actividades se enfocaron para poder lograr cubrir las 5 líneas de tutoría que se habían establecido por parte del departamento, que era el de habilidades intelectuales específicas, con lo que vimos en la observación, análisis del video y su escritura al respecto, la identidad profesional y ética al momento de reflexionar también en esa situación de la película. Había otras películas más que desarrollar, pero que implementar, pero no fue posible. La otra fue la de competencias didácticas, que se pretendió que ellos lo vieran y lo aplicaran, sin embargo, pues fue muy limitada. Otra fue las competencias disciplinales en el manejo de la disciplina, que tanto ellos podían hacer y conocer y manejar la aritmética, el álgebra, la estadística, la probabilidad, la geometría, en fin. Entonces, en esta parte de ahí, era otra de las temáticas. Y por último tenemos lo que es las habilidades socioemocionales, ese aspecto importante que actualmente se considera dentro de los planes y programas, la situación emocional. Yo creo que esta parte de aquí implica un poco más de trabajo, demanda más conocimiento al respecto para poder lograr en ellos el desarrollo de esa inteligencia emocional, para que al momento que ellos perciban sus emociones puedan ser canalizadas y puedan desarrollar esas habilidades socioemocionales al contacto con los demás. Yo de antemano les agradezco. Este es a grandes rasgos lo que su servidor ha implementado a lo largo de este semestre con el grupo que le fue asignado. Les agradezco mucho su atención y que estén bien. Hasta luego. Mi nombre es Diana Laura Ramírez Ortega y pertenezco al grupo de primero 1 de la licenciatura en Enseñanza y Aprendizaje de las Matemáticas. Les voy a hablar acerca de la película El Profesor, la cual es una película que nos invita a reflexionar acerca de la importancia que tenemos como profesores. En esta película, el objetivo principal es que el profesor busca no involucrarse en la historia de vida de cada uno de los estudiantes. Sin embargo, pues se da cuenta de que es imposible, ya que va a formar parte cada uno de sus vidas. De igual manera busca ayudar a la mayor cantidad de alumnos posibles, sin embargo, pues le es un tanto difícil debido a las condiciones en las que trabaja. Él implementa varias técnicas de aprendizaje y nos invita a reflexionar acerca de nuestro gran papel como futuros docentes. Mi nombre es Samuel Toribio Guerrero y mi tutor fue Alejandro Rivera Reyes. Dentro del curso Taller de Tutoría, pude comprender la necesidad de tener un espacio para el desarrollo de actividades lúdicas, a la par de la socialización con compañeros y compañeras que están de igual forma inmiscuidos con la problemática y la resolución educativa. Cada una de las actividades desarrolladas fomenta la contextualización entre otras materias, logrando así ampliar el panorama de todo el grupo de tutoría. Por último, me gustaría comentar que en ocasiones el tiempo juega un papel clave dentro del curso. Quizá con más tiempo se podría implementar aún más complementos a nuestra formación.
clase de tutoría vimos diversas actividades que nos ayudaron a fortalecer nuestro aprendizaje y habilidades. De entre todas esas actividades, yo tomaré como referencia la actividad del ajedrez. En esta actividad desarrollamos diferentes habilidades. Entre ellas fue la agilidad mental, la observación, que principalmente se presenta cuando observas el tablero y tienes que ubicar piezas, movimientos y lugares donde se encuentran las piezas. De aquí se puede ligar con la memorización, que tiene que ver con recordar cada jugada que puedes hacer con diversa pieza o combinando las piezas. También tenemos que tener una planificación, tenemos que planear bien nuestros movimientos para saber cómo vamos a atacar al rival. De aquí también se puede ligar la intuición, tenemos que intuir qué jugada nos puede hacer el rival. También en el ajedrez tenemos que tener una amplia atención y concentración, pues requiere mucho esfuerzo para pensar. Y sobre todo tenemos que tener una paciencia bastante vasta para poder aguantar el tiempo entre jugada y jugada. Hola, yo me llamo Paredes Cruz Teresita. Estoy en el taller de tutoría con el profesor Alejandro Rivera Reyes, el cual en todo este transcurso nos dio material y habilidades y algunos juegos como son Cubosoma, ajedrez, Torre de Hanoi y una aplicación que se llama Oráculo Matemágico. En esta ocasión se me hizo muy importante el Cubosoma. Este cubo está formado por 7 piezas hechas de cubos unitarios, ya que con las piezas igual podemos formar varias figuras 3D. Este cubo tiene 240 formas de armarse. Esto es un pensamiento creativo, ya que sobre esto el estudiante podrá realizar un trabajo manual y creativo. Puede solucionar problemas matemáticos al construir diferentes formas irregulares de datos, ya que todo esto es importante, porque a través del juego y lo creativo, el alumno aprende sea de cualquier edad. Me gustó mucho tomar este taller, ya que me deja una experiencia muy buena, en la cual aprendí a cómo a través del juego y con el uso de las TICs podemos aprender. Hola, mi nombre es José Juan Puntas Abello y estudio en la Escuela Normal número 2 de Nezahualcóyotl. Y escogí el juego de ajedrez porque siempre se me ha hecho muy interesante cómo juega un papel muy importante en la educación y también en la vida, porque la educación te hace pensar en resolución de problemas y también anticipar a tu oponente, porque en el juego tienes que siempre ver sus movidas, qué es lo que está haciendo, todo lo que vas a hacer, qué es lo que podría hacer y así. Y también en una actividad que hicimos fue escoger la figura del caballo y moverlo en todo el tablero, pero sin que se repitiera en el cuadro de la posición. Y así que fue demasiado interesante encontrar o buscar las maneras o las miles de maneras de saber cómo elegir o dónde ponerlo. Fue una variedad de resultados que daba. Y bueno, eso ya es todo de mi parte. Mi nombre es Melanie Guadalupe Meloneri, de la licenciatura en Enseñanza y Aprendizaje de las Matemáticas en Educación Secundaria, bajo la autoridad del profesor Alejandro Rivera Reyes. En la parte de tutoría vimos la Torre de Hanoi, que es un rompecabezas o juego matemático inventado en 1883 por el matemático francés Edouard Lucas. El juego consiste en 3 postes verticales. En uno de ellos se apila un número indeterminado de discos perforados por su centro, que determinará la complejidad de la solución. Los discos se apilan sobre uno de los postes en tamaño creciente, de abajo a arriba, quedando 2 postes vacíos. Existe una fórmula para encontrar el mínimo de movimientos necesarios para transferir n discos desde un poste a otro, y es 2 elevado a la n menos 1. Entonces, por ejemplo, si tenemos 5 discos, tendríamos 2 elevado a la 5 menos 1, que esto sería 32 menos 1 igual a 31, que son el mínimo de movimientos a realizar para mover la torre de 5 discos de un poste a otro. Dentro de las clases de tutoría realizamos diversas actividades. La que yo escogí para hacer mi video fue el ajedrez. El ajedrez
nos ayuda a nivel secundaria principalmente a desarrollar habilidades como lo son el razonamiento y la concentración. El razonamiento, ya que debes estar consciente de las jugadas que vas a utilizar, cómo y cuándo utilizarlas. Al mismo tiempo debes estar consciente de las aberturas que le das a tu oponente al momento de utilizarlas. La concentración, ya que debes estar 100% concentrado en el tablero, los movimientos de las piezas y los movimientos de tu oponente. En lo personal, el curso de tutoría me pareció algo muy grato, ya que el profesor nos enseñó demasiadas actividades y cómo implementarlas en un aula ya que estemos ejerciendo. Una de estas es el cubosoma y al mismo tiempo el geoplano. El cubosoma para ayudarnos físicamente a darles una idea de lo que es su habilidad espacial, y el geoplano al momento de plasmar la imagen del cubosoma en una parte plana, ayudándonos a entender temas como lo es el volumen, perímetro y al mismo tiempo reforzando su habilidad espacial. Buen día, mi nombre es Valeria, soy de la Escuela Normal número 2 de Nezahualcóyotl, curso la licenciatura en Enseñanza y Aprendizaje de las Matemáticas a nivel secundaria, donde se tiene una materia llamada tutoría. El profesor Alejandro Rivera Reyes fue el encargado de impartirla en nuestro grupo, el cual nos brindó diferentes habilidades y también materiales para nuestro desempeño docente, por medio de la línea de reflexión y pensamiento analítico. La principal herramienta que nos brindó y que es muy importante fue la plataforma de El Oráculo Matemágico, que cuenta con una forma de practicar matemáticas lúdicamente y muy entretenida. Y también estuvimos practicando 2 juegos que se llama el ajedrez y la otra la torre de Hanoi, las cuales permiten desempeñar y desarrollar las habilidades analíticas. Por último, tenemos la parte reflexiva, donde el plan era ver diferentes películas sobre si realmente querías estudiar para hacer esto, donde nos explicaban diferentes contextos sobre pues nuestra profesión. En realidad la película que vimos se llama El Profesor Detachment. Es una película que te impacta demasiado por lo que trata y por lo que trata de transmitirte, donde la educación no solo tiene una mirada académica, sino tiene una mirada también sentimental, emocional, donde realmente importan más cosas que solamente lo académico, donde no solamente tienen problemas los alumnos, sino los padres de familia, los maestros. Son muchos factores que importan en la educación y que no estamos tomando en cuenta. Por ello es importante hacer una reflexión importante de lo que realmente vamos a hacer al salir de nuestra formación docente. Buenas tardes, mi nombre es Jacqueline Janet Rodríguez López. Yo voy a hablarles sobre la Torre de Hanoi. La Torre de Hanoi está formada por varios discos. Cada disco representa un nivel. El objetivo de este juego es que se encuentran 3 columnas. Tenemos que pasar la torre de la primera columna a la última columna. La única regla que existe es que no tenemos que poner un disco más chico abajo de un disco más grande. Yo realicé este juego, pero no fue necesario comprar la torre, ya que yo lo sustituí con monedas. Utilicé 5 monedas para hacer los niveles. Utilicé las monedas de 10, la moneda de 5, de 2, de 1 peso y una moneda de 50 centavos. Yo hice este juego mientras me encontraba en cuarentena y me resultó muy divertido y entretenido. Para realizar esta torre también se pueden sustituir con otras cosas, pero yo la sustituí con monedas. Mi nombre es Ricardo Iván Monreal Rosas. Hoy les voy a hablar de algunas actividades que se implementaron durante el taller de tutoría, que fue liderado por el profesor Alejandro Rivera Reyes. Algunas de las actividades que pudimos hacer fue una aplicación que se llama el Oráculo Mágico, el cual nos permite a través de problemas ir aprendiendo un poco más de números, de cálculos, de álgebra, entre otras muchas más ramas de la matemática. También hicimos un juego de ajedrez, el cual consistía en ir registrando cada uno de los movimientos que hacía los jugadores, y así nos fuimos dando cuenta de cómo es que se trabaja el ajedrez, que no solo es jugar por jugar, sino debe de llevar una buena estrategia
para acabar con nuestro adversario. Otra también fue una película que se llama El Profe, el cual nos enseña todas las adversidades por las que puede pasar un profesor, ya sean problemas con los alumnos, problemas personales, y cómo es que podemos salir adelante entre esos problemas. Entonces, para mí fue una grata participación en ese taller. Enhorabuena al profesor y es todo.